Qué bueno que es Dios. ¿Saben? Hoy a la mañana me despierto y siempre leo algo de la Biblia y cuando prendo el celular digo, Señor, ¿de qué voy a hablar hoy? Y ¡pum! Me sale en rojo en el celular, mi confianza está en Dios. Digo, wow. Y después digo, bueno, debe ser casualidad. Y lo prendo de nuevo y abro la Biblia y otra vez digo, ¡pum! Mi confianza está en Dios. Qué tremendo, ¿no? Y yo digo, bueno, Señor, ¿qué es lo que querés hablarme? ¿Qué es lo que querés hablar a tu iglesia? Porque lo importante acá es que Dios quiere hablarnos a nosotros. ¿Sí? Y en el libro de los Hechos, capítulo 27, hablando Pablo en el capítulo 27, versículo 25, hablando Pedro de una situación difícil que estaban viviendo, ahí aparece, dice en la Reina Valera, por tanto, oh varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Entonces, una de las cosas, y la primera, dice, cobrad ánimo. Así que hoy, si en este día viniste desanimado, con pocas fuerzas, angustiado, te sentís solo, te sentís desvalido, desprotegido, Dios te dice, cobrá ánimo, cobrá ánimo. Segundo, confía en Dios. Dios te está diciendo, confía en mí, porque yo soy el que te sostiene, yo soy el que te cuida, yo soy el que va delante tuyo, el que es tu retaguardia y el que va por delante. Él es el que te rodea. Y tercero, que va a ser así como Él dice. O sea, si Él te dice algo, créele a Dios. Y yo creo que Dios tiene algo especial para nosotros. Esta palabra habla de Pablo en una situación muy especial. Si ustedes lo leen, Pablo había sido enviado a Roma y no fue enviado en un transatlántico en primera clase o en un Boeing 707 en la parte VIP o Pullman, como se dice, Premium. No, fue enviado preso a Roma. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Pablo que era necesario que él testifique, hable al César. Ahora, él fue embarcado en una nave y él no tenía ninguna esperanza de salir en libertad, pero sí tenía una esperanza y una confianza infinita en Dios. Ahora, cuando zarpa esta nave, en el versículo 4, habla de que esta nave partió y Pablo no estaba muy de acuerdo. Si ustedes leen la historia, Pablo no estaba muy de acuerdo porque decía que no era conveniente salir de esa isla. Pero dice que el centurión, en el versículo 11 del mismo capítulo 27, dice, pero el centurión de la nave daba más crédito al piloto de la nave, que era el patrón, que a lo que Pablo decía. ¿Por qué? Porque muchas veces la experiencia, ¿sí? Todo lo que la experiencia que podemos adquirir, todo lo que podemos aprender a lo largo de la vida, nos hace doctos en algo, ¿no? O nos hace saber algo específico de una cosa, una profesión. Yo me dedico a la construcción, aparte de estructuras y todo eso, y creo que sé bastante de estas cosas. Pero en esto, una vuelta, miren, les cuento algo. Yo pensaba que era el mejor herrero de Argentina. Es más, el mejor herrero del mundo. Ahora, cuando conocí a Jesús, fui a trabajar, a servir en la iglesia y me tocó armar todo lo que era la entrada de la iglesia. Y esto era en hierro, en estructura de hierro. Y cuando empecé a trabajar en la estructura, yo que creía que era el sabio, voy, tomo las medidas y ¡guau! Esto es pan comido. ¿Por qué? Porque yo teniendo 22 años, los arquitectos venían a preguntarme a mí cómo hacían unas estructuras en hierro.
Entonces yo decía, yo no tenía estudio, los arquitectos venían a preguntarme a mí, ¿quién sabía más? Papá. El mejor, ¿no? Entonces me pongo a armar la puerta de la iglesia, tenía que ser un pórtico que era bastante grande, y tomo las medidas, empiezo a trabajar y voy a colocarlo 10 centímetros más grande. ¿Qué pasó? El metro seguro estaba mal. Luego, bueno, tomo la medida de nuevo, voy otra vez, lo levanto, encima era un trabajo bastante pesado, lo levantamos para colocarlo, lo voy a colocar 5 centímetros más chico. El que sabía. Entonces, me di cuenta que lo que yo había aprendido en toda mi vida, hasta los 22 años, o 23, no le servía a Dios. Tenía que renunciar a todo lo que había adquirido, al conocimiento, y aún Pablo, si ustedes leen en la palabra, dice que él todo lo que había aprendido lo tenía por basura, ¿sí? Que él lo único que había aceptado y lo único que podía hacer era por la gracia de Dios. Que la gracia de Dios no lo hacía en él, no que él hacía, sino que la gracia de Dios lo hacía con él. Él decía, no lo hice yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, tuve que renunciar a todo lo que aprendí, pedirle perdón a Dios, y ahí aprendí a hacer las cosas como Dios me pedía. Ahora, antes me creía que era un genio, y realmente no era un genio. Dios me tenía que enseñar a hacerlo. Ahora, dice que este hombre le dio más crédito al piloto de la nave, que era un genio, y no a Dios, a Pablo. Entonces muchas veces nosotros nos encontramos en distintas circunstancias y viene uno y dice, no, porque vos tenés que hacerlo así porque a mí me dio resultado, y nosotros nos enganchamos en la vorágine de este mundo, de la gente, en el sistema de este mundo que quiere llevarnos y arrastrarnos, y nos olvidamos que la fuente es Dios, que nuestra confianza tiene que estar depositada en Dios. Dice en el versículo, volviendo un poquito para atrás, dice que cuando se hicieron a las velas, dice que había vientos que les eran contrarios en el versículo 4. Y cuando nosotros a veces emprendemos situaciones, nos encontramos en algunas áreas de nuestra vida como que si los vientos nos son contrarios. Creemos que las cosas nos van a salir bien, pero todas las cosas nos cuestan. Nunca se encontró caminando o con un viento fuerte, nunca caminó con viento fuerte de frente. ¿Sí? Yo una vuelta estaba en Bariloche, me acuerdo, trabajaba vendiendo material para zapatero y vendíamos las suelas que son las cuerdas de vaca bien grandes, y cuando bajo de la camioneta agarro la suela así frente a mí y salgo y me embolsa el viento. Y viento de 70 kilómetros había. Y allá iba yo corriendo para atrás, tuve que soltarle el coso porque me llevaba vientos contrarios. No, nosotros queremos ir para allá, pero las circunstancias nos llevan para atrás, ¿no? Eso es lo que pasa con nosotros cuando confiamos en nuestra propia fuerza. Nosotros queremos ir para adelante, pero las cosas, las consecuencias, los vientos contrarios nos hacen retroceder. El versículo 7 dice que navegaban durante muchos días y que navegaban despacio porque el viento era, dice acá, a sotavento, y es en contra, ¿no? O sea, como que medio de costado. O sea, el barco iba para allá y el viento lo soplaba de costado. Y un barco de vela es difícil cuando el viento le sopla de costado. O sea, tienen que tratar de enfocarlo hacia donde está, hasta donde está el lugar, el mejor lugar. Pero dice que cuando salieron, a ellos los agarró una gran tormenta que se llamaba Euroclidón, ¿sí? Una tormenta, ¿sí? Dice... y que esta tormenta era tremenda. O sea, ¿se imagina usted en el medio del mar? Yo nunca estuve en un barco, pero me imagino que una tormenta en medio del mar no debe ser fácil. Y nosotros a veces nos encontramos en esta situación. Nos encontramos como si estuviésemos en medio de una tormenta. ¿Por qué? Porque los vientos no son contrarios, son muchos días. La palabra dice de que estuvieron varias semanas sin ver el sol, varias semanas sin ver claridad. Y a veces nosotros nos encontramos en problemas, en dificultades que nos es difícil ver la claridad para salir. No sé cómo estás pasando vos ahora este tiempo, ¿no? Que
Parece que la sociedad, parece que la economía, parece que el trabajo, todos en contra. Ustedes se acercan a una persona y no, pero las cosas están cada vez peor, sí que no alcanza la plata, que no podemos salir adelante, y eso nosotros va trabajando, ¿no? ¿Cómo está tu corazón en tu casa? ¿Cómo está tu corazón en Dios? ¿Qué es lo que estás pasando en este momento? ¿Cuál es la circunstancia, la dificultad que estás pasando? ¿Estás pasando por momentos de soledad? ¿Estás pasando por momentos de angustia? ¿Estás pasando por momentos de enfermedad? ¿Estás pasando por vientos adversos que te hacen retroceder en lo que has creído en Dios? Ahora, dice que Pablo no se quedó con el pensamiento. En un momento Pablo les dice que había sido mejor quedarse anclados en el puerto que haber salido, porque esto iba a ser para gran pérdida. Pero Pablo no era un hombre que iba a condenar, sino que Pablo era un hombre que estaba dando la salida. Pablo tenía una palabra de Dios para dar. Dice que él se paró y dio este mensaje. En medio de una circunstancia difícil, en medio de una tormenta, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la desesperación, él dijo: cobren ánimo, cobren ánimo, confíen en Dios, confíen en Dios, porque Dios va a hacer lo que te dijo. Si alguna vez tuviste una promesa de Dios, Él la va a llevar a cabo a pesar de lo que vos pienses. Por eso es importante escuchar y estar atento a lo que Dios está hablando cada día, lo que Dios habla y que nos dice, lo que repercute en nuestro corazón cuando nosotros decimos: Señor, acá estoy. Ahora, ¿cómo vas a enfrentar la tormenta? ¿Cómo vas a enfrentar la situación? ¿Queriendo hacerlo en tu fuerza o dejando que Dios haga en tu vida? Dice la palabra en el Salmo 121 que Dios es nuestro refugio en medio de la tormenta. Dice la palabra que Él es nuestra sombra a la mano derecha, que Él no va a dar nuestro pie al resfaladero, que Él no se va a dormir, no se va a adormecer el que nos guarda. Él es nuestro escudo, nuestra fuerza. ¿En quién confiamos? ¿Estás confiando en que vos podés lograr algo? ¿Estás confiando en que podés salir por tu propia fuerza? Te voy a decir que es imposible. ¿Estás pensando que tu pericia y lo que sabés hacer puede lograr que la situación cambie? Imposible. Porque si no reconocemos que Dios es soberano por encima de todas las cosas, si no reconocemos que Él es el que hace en nosotros y el que produce en nosotros el querer como el hacer, es imposible llegar a algún lado. Dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles, el versículo 13, que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. O sea, me encanta esta parte, ¿no? Porque dice: pareciéndoles que tenían lo que deseaban. ¿No te pasó que muchas veces decís: ya está, lo alcancé, el mejor trabajo, rendí los exámenes, me casé, encontré mi príncipe azul, encontré la princesa de mi vida, como yo la encontré, no mi señora? ¿No te parece que ya decís: wow, ya lo alcancé? Pero llega un momento en que te encontrás de nuevo con la realidad, con lo que estás viviendo, y necesitas algo más. A esta gente dice que le parecía que ya habían alcanzado lo que querían, pero que después de mucho tiempo en el medio del mar y con esta tormenta tuvieron que empezar a despojarse de todo lo que poseía la nave porque corría peligro de hundirse. Y empezaron a aligerar, ¿no? A tirar todo lo que era de peso por la borda. Entonces, hay veces que nosotros, en medio de esta tormenta, en medio de esta situación de crisis, no soltamos lo que es peso para nuestras vidas, ¿sí? O sea, hay veces que estamos enojados, que tenemos falta de perdón, que tenemos angustias, que tenemos celos, nos enojamos fácilmente, peleamos. A veces decimos: Dios, ¿dónde estás? O sea, todas estas cosas son las que uno tiene que decir: Señor, yo lo saco porque no quiero que se me hunda el barco. No quiero llegar hasta aquí y perder todo lo que conseguí. No quiero dejar todo esto en manos de nadie. Yo quiero seguir avanzando y poseer aquello para lo que vos me llamaste. Pablo tenía una claridad tremenda en el propósito para lo cual Dios lo había llamado. Él sabía que todo lo que sucedía alrededor de él
era para que él pudiese alcanzar el propósito de llegar a Roma y hablar con el César y testificarle acerca de Dios. Y lo logró. Si ustedes van a la palabra, él se presentó frente al César. Pero nosotros en este tiempo somos inmortales hasta que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. ¿Usted lo cree? Entonces, si hay algo que te está estorbando, si hay algo que te está molestando, es bueno que lo dejes, que lo sueltes y que digas: Señor, yo necesito que tu presencia me inunde. Yo no sé si estás pasando momentos de enfermedad en este momento, momentos de crisis, pero Dios está en control. Hoy me reía, ¿no? Porque Graciela, mi señora, tenía que ir al médico y tenía que llevar unos estudios. Y toda la semana con los estudios, preocupada por los estudios, salimos de casa, fuimos al médico, llegamos a la puerta donde atiende el doctor, vamos a entrar y me dice: me olvidé los estudios. Y era lo principal, ¿no? Y dice: y ahora, y se puso mal, ¿no? Graciela se puso mal. Yo le digo: mira, Graciela, ya está. Confía en Dios, porque en una de esas vos te olvidaste los estudios porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Por ahí Dios quiere sanarte. Entonces, y a veces uno se carga de un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Empieza a pensar, tiqui, 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 y se olvida de las cosas principales. O sea, vamos a tener que ir al médico de nuevo, pero yo creo que puede hacer un milagro Dios. Yo creo que Dios puede hacer un milagro, porque yo confío, ¿no? Creo, eso es lo que nos sostiene. Si nuestra confianza no está en Dios, ¿dónde vas a poner tu confianza? ¿De quién vas a encontrar ánimo? Él es el que multiplica nuestras fuerzas. Él es el que derrama de su gracia sobre nuestra vida para que nos levantemos mañana tras mañana. Ahora, llegaron a un punto en que se acercaron a la orilla y dice que empezaron a tirar aún el bote salvavidas y todo lo demás. Y Dios le había dicho a Pablo: mira, Pablo, es necesario que de este barco no salga nadie. Porque si alguno sale, corre el riesgo de todos los demás, la vida de todos los demás. Entonces esto se lo dijo al centurión. Y en un momento que ya estaba la situación bastante difícil, dice que los soldados romanos dijeron: bueno, vamos a matar a todos los presos para que no se escapen. Vamos a matarlos a todos. Ahora dice que el centurión, queriendo salvar a Pablo, se los impidió. Ahora, fíjense, ¿no? Pablo tenía certeza de que Dios iba a hacer algo. Él confiaba en Dios, animaba a los demás. En ese barco dice que había unas 270 personas, la mayoría presos. Ahora, ¿cómo sería el testimonio y cómo sería la vida de Pablo siendo preso? Que este centurión se opuso para que no le hagan daño a Pablo, ¿no? Entonces, siempre hay un centurión, siempre hay una persona que puede influir para que tu vida sea bendecida y para que alcances el propósito para lo cual Dios te puso. ¿Sí? Él lo hace. Dice que mandó que se echasen al mar y todos los que pudieran nadar salieran a tierra. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? Dice que todos se salvaron. Todos fueron salvos. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Pablo: Pablo, no temas, porque yo te concedo a todos los que están en la nave. Ninguno de ellos se va a perder. Cuando Dios hace algo, cuando Dios llama con propósito, Él produce cambios. Él te pone para que otros sean salvos, para que vos hables a otros. Hoy hablaba con el grupo de la tercera edad, que nos juntamos a las 4 de la tarde, y empezaron a preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué esta situación? Y yo les dije: miren, acá son 24 o 25, por ahí 600 jubilados en este lugar. Y vos podés ser un centurión para alcanzar a otros. Vos podés ser una persona específica para que otros conozcan a Jesús. ¿O no? Vos podés ser un instrumento de Dios para que otras personas vengan a Dios, para que lo conozcan, para que conozcan que en Él hay libertad, para que conozcan que en Él tenemos salvación y vida eterna.
Si estás desanimado, cobra ánimo. Si no sabes en quién depositar tu confianza, tenemos uno que puso su vida por cada uno de nosotros, para rescatarnos y para darnos vida en abundancia. Y si no sabes por qué, es porque Dios te prometió. Dios lo prometió. Jesús, ahí en San Juan capítulo 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Acercarnos a Jesús. Ahora, ¿cómo uno tiene comunión y cómo uno empieza a creer en Dios? Cuando se acerca, cuando le decimos, Señor, acá estoy, yo no doy más. Mirá esta situación, mirá mi casa, mirá mi familia, mirá mis hijos, mirá mis hijas, mirá mi esposa, mirá mi esposo. Señor, yo te lo pongo en tus manos. Por favor, te los entrego, hacete cargo de esto. No importa la edad, no importa si son chicos o si son grandes. ¿Sí? O sea, que nosotros, ustedes saben, los padres que nunca dejamos ser padres, cuando crecen, cuando sean los chiquitos, decimos, ya cuando van a ser grandes ya vamos a estar mejor. Después son un poquito más grandes, bueno, ya vamos a estar un poquito mejor. Se casan, se van y todavía seguimos siendo padres. ¿No? Pasan 30 años y no va a ser con mi mamá una vuelta, estábamos en una fiesta de jardín, yo estaba ayudando con los telones, le dieron premio en una fiesta de jardín de infantes, le dieron premio a todas las maestras porque estaban colaborando con el jardín, y en un momento mi mamá se para en el escenario y dice, bueno, y ahora vamos a darle un premio por ayudarnos, por estar todo el tiempo, a mi bebé. ¿Quién era el bebé? 50 años tenía el bebé. Entonces, si nosotros siendo así, como padres, ¿no? Y si no podés ser así como padre, decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser padre como vos querés. Enséñame a amar como padre, no importa la edad. Enséñame a amar, enséñame a cubrirlo. Nosotros somos los lazos de amor que atraen a nuestros hijos a Dios. Nosotros somos el instrumento. ¿Por qué? Porque una vez le dijimos, Señor Jesús, entra a mi corazón, cambia mi vida, transforma mi casa, transforma mi familia, acá estoy. Todo lo que tengo, te lo doy. Todo lo que soy, lo pongo en tus manos. Ayúdame a vivir confiado en ti. Confiado en ti. Entonces la pregunta es, ¿en quién estás confiando? ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en tu fuerza? ¿Estás confiando en tu juventud? ¿Estás confiando en tu jubilación? ¿Estás confiando en la plata que tenés en el banco? ¿Estás confiando en lo que podés alcanzar? Mirá, nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza está en Dios. ¿De dónde cobras ánimo? Si tenés plata en el bolsillo, si tenés un buen trabajo, si tenés un buen pasar. Mirá, el único que te da ánimo es Jesús. Él es el que multiplica tus fuerzas. Él es el que está siempre al lado tuyo. ¿Y quién es el único que cumple siempre lo que promete? Es Él. Es Él. Nosotros como padres a veces no cumplimos. Tengo una hija de 36 años que cuando estaba en Avellaneda, un parque, no me acuerdo cómo se llamaba, ahí en la bajada, justo en la bajada del puente, había un parque ahí, no me acuerdo cómo se llamaba. Y mi hija me decía, papá, ¿cuándo más ya te voy a llevar? Nunca la llevé. Y un año, cuando ya tenía 27 años, dice, papá, nunca me llevaste al parque. Se acordaba. Le tuve que pedir perdón, porque le prometí y no le cumplí. Ahora Dios, lo que promete, lo cumple. Lo que Dios promete, lo cumple. En tu vida y en mi vida, Dios lo cumple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. ¿En quién otro podemos confiar? ¿En quién otro podemos depositar nuestra confianza? Decir, Señor, acá estoy. Yo me tiro a la pileta. Y hoy tenemos bautismo. En Dios. Chicos, confíen en Dios porque Él puede levantarte, sanarte, fortalecerte, sacarte de la angustia, sacarte de la soledad, sacarte de la crisis que estás pasando. Si estás enfermo, Él puede sanarte. La cosa es que nosotros digamos, Señor, acá estoy. Hacé conmigo lo que vos quieras. Amén. ¿Por qué no cerrás tus ojos? Hay un momento. Y decí conmigo, Señor Jesús, ¿cuántas veces me encontré en medio de una tormenta?
en la cual yo pensé que podía salir, en medio de una crisis que pensé que era fácil, pero cada vez me enredaba más. Yo quiero pedirte perdón en el nombre de Jesús por llevar en mis fuerzas y querer salir de estas situaciones. Yo renuncio en el nombre de Jesús y acepto que transformes mi vida, que transformes mi casa en el nombre de Jesús. Yo declaro que cobro ánimo en vos, que confío en vos y que sé que lo que vos me dijiste, lo que vos me prometiste, lo vas a llevar a cabo en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis hijos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén.